La hemeroteca vuelve a jugar una mala pasada a Pedro Sánchez y ya es la enésima vez. El gran desconocido para el presidente del gobierno, José Luis Ábalos, parece que no lo era tanto. En febrero de 2017, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos pasaron un fin de semana junto a las familias en una casa rural en Milagro, casualidades de la vida, el pueblo navarro de Santos Cerdán. Sánchez miente. Durante todo este año en el que Pedro Sánchez intentaba hacerse un hueco en la política nacional, se recorrieron en el ya famoso Peugeot el panorama nacional. Horas de viajes en coche que no haría más que reforzar la complicidad profesional y personal entre ambos. Sánchez vuelve a mentir. A finales de 2019, Sánchez y su queridísima esposa acudían al 60 cumpleaños del exministro Ábalos. Para ser un completo desconocido, no se quiso perder una cita tan importante. Sánchez, de nuevo, miente. Pero si fuera poco con esas citas más que relevantes que desmontan el chiringuito del presidente, existen WhatsApp que volverían a corroborar esa gran amistad. Imposible de olvidar ese en el que Pedro Sánchez reconocía a Ábalos que echaba de menos trabajar con él y su amistad. Sí, ya lo saben, otra vez Sánchez vuelve a mentir a todos los españoles. Resulta paradójico que un presidente del gobierno tenga el valor de conceder una entrevista preparada para no hacerle daño, medida hasta la última palabra, en la que la única intención no es aclarar absolutamente nada, más bien tomar el pelo de todos los que siguen confiando en escuchar, aunque solo sea una vez, por primera vez, una verdad del presidente en su discurso. Pedro Sánchez no se cansa de mentir, pero sí que cansa a todos los españoles. También a sus socios, aunque de Junts, a estas alturas del juego, poco se puede esperar. Quizá lo de mentir también comienza a ser parte de su estrategia. En una comparecencia de urgencia, tras conocer las cesiones de Sánchez que haría con Cataluña, Míriam Nogueras ha asegurado que no existe ninguna comunicación con el Partido Socialista, que la postura de Junts sigue siendo la misma que hace una semana, que las relaciones continúan rotas. De nuevo, paradojas de la vida, Pedro Sánchez dice que su viejo amigo José Luis Ábalos no es más que un desconocido, mientras nos intenta vender su reconciliación con los separatistas que niegan cualquier tipo de acercamiento. El sinsentido de Sánchez se mete en un terreno pantanoso en el que el dicho de hechos son amores y no buenas razones le vendría como anillo al dedo, porque sus palabras están más vacías que nunca. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Miércoles 3 de diciembre miramos el Santoral San Francisco Javier. Por delante 2 horas de programa en la que, como no podía ser de otra manera, estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa que a las 9 de la mañana concedía Junts a través de Míriam Nogueras, ya saben, su portavoz en el Congreso, en la que venía a decir que todo lo anunciado ayer por Pedro Sánchez, pues ellos se habían enterado precisamente en esa entrevista porque nadie se había puesto en comunicación con ellos, y es que las relaciones entre Junts y el Partido Socialista, entre Junts y el Gobierno, están completamente rotas. También muy pendientes de toda la actualidad de esa pre-campaña en Extremadura. En unos minutos les ofreceremos en directo esa comparecencia de Santiago Abascal y analizaremos todo lo que dé de sí la mañana de hoy, toda esa actualidad política y social. Como siempre, comenzamos repasando y presentando a las personas que me acompañan hoy aquí conmigo en la mesa, y como siempre no me vuelvo a fallar Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, pues muy bien, estamos a miércoles ya y bien. A ver, entre tanto estercolero y la prensa va de estercolero de animal racional, pues yo me he querido ir al estercolero de animal no racional, que sería lo de la peste porcina otra vez, aunque veremos que son dos conjuntos que se tocan, ¿eh? Porque el equilibrio o el desequilibrio que supone lo que va a pasar con la peste porcina, ayer yo hablaba de que había dos opciones, decían que era un camionero guarro europeo que había dejado un bocadillo de no sé qué, lo cual suena, en fin, a novela muy rara, ¿eh? Y no novelas ejemplares precisamente, mucho peores, que las novelas ejemplares son buenísimas. O era eso, o era simplemente que los ecologetas habían conseguido que hubiera jabalíes hasta dentro de los ayuntamientos, porque estaban en todos lados. Y con lo cual los jabalíes bajaban y podían extender la peste que habrían cogido en algún sitio. Yo dudo que en los alimentos que cogen en las papeleras, puesto que si hubiera ahí peste porcina, vendría de algún sitio y se hubiera declarado algún brote en algún sitio. Pero después hay una tercera variante que hace que además de los ecologetas entren otros racionales en medio,
que son los independentistas, ¿no? Y el socialismo también, porque, claro, hoy no recuerda la prensa, ayer ya se sabía, pero yo no entré en eso, me olvidé, de que el Seprona en el 25, el Seprona es la parte de la Guardia Civil que se cuida del medio ambiente, de los campos, de los bosques, de todo eso, ¿no? Que el Seprona a partir del 25 está menguando en Cataluña, porque hubo una decisión que es que al menos las plazas que se iban cayendo por edad, por jubilación o por desplazamiento, no se recompusieran, no se suplieran con otras. Eso incluso ha llegado a cabrear a más de un alcalde nacionalista e incluso algún independentista que ha dicho que de qué van, porque sin tíos expertos pues el campo tiene grandes problemas. Eso yo lo viví en Cataluña con el tema de la Guardia Civil en las carreteras y sobre todo la Guardia Civil en los pueblos, y que a la gente no le gustó nada. Y decían una cosa que ofenderá a alguien, pero creo que es muy verdad. Los alcaldes, y no tiene nada que ver con eso, pero los alcaldes me decían, hombre, es que una cosa es un guardia civil que es vocacional y otra cosa es un mozo de escuadra que va por contrato y por horarios. Y la seguridad no va por horarios, me decían, y menos en los pueblos. Pues eso mismo puede ocurrir cuando se carguen al Seprona y pongan expertos en mozos de escuadra que vendrán de no sé dónde, tardarán no sé cuánto en llegar y cuando estén allí miran al reloj y dirán nos quedan 2 horas, chico, para casa, que se acaba, que hay que fichar porque la ministra ha dicho que fichemos. Con lo cual la intervención humana en esto, peor. La suma de ecologetas, independentistas y socialistas hace que hasta la peste porcina deambula libremente por nuestro país. Pues sobre la peste porcina también hablaremos en el programa de hoy. También nos acompaña Ignacio Oces. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Encantado de estar aquí, de verdad. Arturo Moreno, buenos días, bienvenido. Natalia, ¿cómo estás? Y Pablo Posse, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Y si han salido a la calle, bueno, pues se habrán dado cuenta del frío que hace, y es que las primeras nevadas ya han llegado a toda España y con especial precaución en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde los primeros copos ya se han visto en las capitales de Ávila, Burgos y Segovia. La EMET pone en alerta a Castilla y León por nieve, ya que a todo lo nevado esta madrugada se suma la previsión para todo el día de hoy. La Comunidad de Madrid también tiene activa la alerta amarilla en las zonas de montaña, ya que podría caer hasta 5 centímetros de espesor en cotas de 1.200 metros. A la nieve también hay que sumar las brumas y bancos de niebla previsto para primera hora de la mañana. La DGT ya prepara una campaña especial de cara al puente este fin de semana con especial precaución a las nieves. Y ahí lo están viendo porque varias estaciones de esquí ya han abierto sus puertas en esta temporada de esquí que apunta a ser una de las mejores de los últimos años. Y de estas imágenes de nieve, estas imágenes bucólicas que nos transportan directamente al invierno y a la Navidad, nos vamos a la Comunidad Valenciana porque la juez añade un nuevo muerto por la dana en Valencia y la cifra ya asciende a 230. La instructora de Catarroja añade la muerte de un hombre de 74 años con patologías previas que pasó toda la noche mojado, lo que le provocó un estrés físico y limitación de su capacidad de movimiento, y falleció días después al sufrir un tromboembolismo pulmonar. Como decíamos, suben a 230 el número de fallecidos por la dana solo en la Comunidad Valenciana. Y nos lo introducía este tema Francas, esa peste porcina, y es que dentro de las medidas preventivas para intentar frenar la peste, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca ha asegurado que ya han matado hasta 9 jabalíes que podrían ser los encargados de transmitir este tipo de enfermedades. Ayer les contábamos esa buena noticia que China va a seguir comprando carne porcina a España, exceptuando la que proviene de esa zona confinada, y hoy también tenemos una buena noticia, y es que Inglaterra también ha confirmado que no romperá ningún tipo de relaciones comerciales con respecto a esta carne porcina. Hacía este anuncio el ministro Planas. Tenemos en este momento 9 jabalíes que han dado positivo en el centro de referencia de Algete, 2 que fueron los que localizamos y comunicamos el pasado viernes, y 7 que comunicamos en el día de ayer a la Comisión Europea. Hemos encontrado 40 cadáveres. Tranquilidad es lo que pido, serenidad por supuesto al sector y también a los ciudadanos, y se puede continuar consumiendo productos porcinos, carne fresca y productos transformados porque no hay ningún riesgo al respecto. Y muy atentos a las imágenes que van a ver a continuación porque ocurrían este fin de semana en Bruselas. Coincidía con una manifestación pro-palestina celebrada, como decíamos, el 28 de noviembre de 2025 en la Plaza de la Bolsa de Bruselas, un lugar en el que ese mismo día se estaba inaugurando uno de los mercados navideños más importantes. Supuestamente un grupo islamista enmascarados comenzaron a lanzar bombas de humos contra familias mientras ondeaban esas banderas de Palestina y mientras muchas familias, como decía,
decíamos, estaban inaugurando una de las citas más especiales en la Navidad en Bruselas, que es ese mercadillo navideño. De nuevo, islamistas pro-palestinos intentan pedir la paz mientras irrumpen, mientras acaban con la tranquilidad y con uno de los momentos más felices para muchas familias que simplemente iban a pasar esa tarde del 28 de noviembre. Llama la atención, como decíamos, ese mensaje que quieren paz, siguen pidiendo la paz y la libertad en Palestina, pero sin embargo no tienen ningún tipo de reparo. Pablo, ¿qué opinión merecen este tipo de imágenes? Bueno, pues es lamentable, claro. No es muy distinto de lo que hacen aquí en España, en Madrid, los grupos de ultraizquierda, de grupo de izquierda, de diputados incluso, ¿no? O cargos públicos de partidos como Más Madrid, como Sumar, Podemos, lo que quede Podemos, etcétera, incluso el Partido Socialista, cuando hacen manifestaciones muy similares a esas en las calles de Madrid. Y no son peligrosos yihadistas, no, son gente de aquí que de repente, por algún motivo extraño, quieren acoger toda esa ideología, toda esa forma de ver la vida, pues lo de siempre, ¿no? Lo hemos visto durante meses con lo de Palestina. Se ha llegado al punto de hacer señalamiento incluso a veces a judíos en Madrid. Yo he llegado a ver imágenes en universidades de Madrid en la que en las taquillas de las universidades había propaganda antijudía que le llegaba a alumnos y no lo hacían precisamente yihadistas que vienen de Siria, lo hace gente de aquí que se acoge a eso y no se entiende. Pero bueno, es evidentemente pues lamentable, ¿no? Ya vimos imágenes parecidas también con la Vuelta Ciclista cuando irrumpieron, claro, cuando atacaron no solamente a todas las familias que estaban disfrutando de esa Vuelta Ciclista, de esa llegada a Madrid, sino también a los propios ciclistas, irrumpieron contra ellos. Sí. A ver, esto que acabamos de ver, esto se está reproduciendo en muchísimos lugares de Europa. Y para mí la gran pregunta es, ¿qué hacen estos tipos en Europa? Pues básicamente que ha habido una serie de fuerzas políticas que les han dicho, vengan ustedes a Europa, no hay ningún problema, fronteras abiertas, y eso lo ha hecho, por ejemplo, en España, el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en Bruselas exactamente igual, el bipartidismo, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, que han llamado a esta gente a que venga a España, que no respetan nuestros derechos más básicos, las libertades políticas más esenciales, que desprecian a la mujer, donde tienen culturas donde el abuso es norma contra las mujeres. Y por tanto hay responsables políticos de que estas personas irrumpan, por ejemplo, en el mercadillo, la tranquilidad de las personas, haciendo llamamientos precisamente al islamismo, es decir, a una ideología que utiliza el Islam para imponerse en la sociedad, que es lo que esta gente quiere. Y también, oye, responsables políticos, ¿por qué el Partido Socialista y el Partido Popular han estado alentando durante décadas a que este tipo de personas vengan? Pues sinceramente, nuestra posición total y frontal a ese tipo de políticas que han permitido que esto esté aconteciendo en Europa y también, por desgracia, en España. Pablo. Yo puedo responder, hombre, lo único que os falta es la coleta. Lo único que os falta es la coleta para hacer exactamente el mismo discurso que estaba haciendo Pablo Iglesias hace 10 años sobre el bipartidismo, que todo es igual, que todas las culpas son iguales, y no es verdad. No. Aquí lleva 7 años gobernando, ya va para 8. El Partido Socialista lleva 8 años Sánchez, efectivamente, con las fronteras porosas, permitiendo que todo el mundo venga y haciendo llamados. Salían los datos de este año, no de 2015-2014, esta gente no ha llegado en 2015-2014, esta gente ha llegado el año pasado, hace 2 años, hace 3, hace 4. Los datos de España del último año, mientras algunas naciones de Europa están recibiendo del orden de 100.000, 50.000, 80.000 inmigrantes, que pueden ser números razonables o no, según se analice, en España están entrando más de 400.000 y 500.000. Entonces, si hay un partido político, Partido Socialista, con Sumar, con fuerzas independentistas como Esquerra Republicana, Junts, que han querido que inmigración que no hable español llegue a Cataluña, por ejemplo, los responsables políticos son eso. El discurso bipartidista, supongo que podéis ver los vídeos de Pablo Iglesias que lo hacía muy bien. No. Lo que pienso es que no veo las diferencias entre la política inmigratoria y de inmigración del Partido Popular, por ejemplo, de Rajoy, y la de Sánchez. No es verdad. No existe. De hecho, por eso el Partido Popular todos los días ahora está intentando cambiar y hacer ver a la opinión pública de que está cambiando su visión sobre la inmigración. Claro que sí, de hecho, si no habría estado en vuestro programa electoral, como sí que ha estado en el nuestro desde el primer momento. Por eso el Partido Popular, que no pisa en terreno firme en ninguna materia, y tampoco en materia de inmigración, y menos con el islamismo, pues tampoco puede decir nada. Y por eso nosotros metemos en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque en Bruselas también el pacto migratorio lo pactó el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Eso es falso?
el pacto migratorio pactado No, entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Lo que es verdad... Pues eso es precisamente el bipartidismo y nosotros lo denunciamos. Y desde luego los dos en las antípodas políticas de Pablo Iglesias y ese tipo de chusmas. Pues cada día menos. No. Y el Frontex, que es una política europea que está activando, por ejemplo, Meloni en Italia, que puede activar, no sé si va partidismo o no, pero el Frontex lo puede activar cualquier país europeo para proteger sus fronteras. Italia lo hace. España decide no hacerlo desde hace 7 años. No hace 8, 9, 10, 11. Desde hace 7 años decide el Frontex no activarlo. Y eso es lo que cuando vas al Parlamento Europeo a escuchar y escuchas a los comisarios, dicen no se entiende que España no esté activando el Frontex. Eso es lo que porque es potestad de la nación. Y eso no es el Partido Popular, ni es von der Leyen, ni es nadie parecido. Es Pedro Sánchez per Castejón, que no quiere activar el Frontex en España. Esa es la realidad. Se puede activar Frontex y puede ser Frontex un complemento. Es fundamental. Es decir, que también están las Fuerzas Armadas, está la policía, el bloqueo de las propias fronteras. Eso se puede hacer sin Frontex. Y eso nunca lo hizo el Partido Popular. Vamos, creo que aquí todos los presentes lo recordamos, es decir, que no hay ningún problema. Y Frontex, además, en todo caso, sería un complemento, una ayuda extraordinaria precisamente para que las naciones puedan de alguna forma hacer frente a este reto de la migración. Pero, hombre, evidentemente hay formas y formas de acometer el asunto de la inmigración ilegal y desde mi punto de vista y mi formación política, una es la del bipartidismo y la otra sería la nuestra. Pues una es la del PSOE y otra es la que yo creo que la causa bonita de la izquierda, la causa palestina, ¿no? Que yo creo que está absolutamente idealizada por esa izquierda radical, lo que hay que saber que detrás de la llamada causa palestina está Hamás, ¿no? Hamás es el motor ahora mismo de la causa palestina y obviamente enlaza perfectamente con los intereses de la izquierda más radical y más antisistema que tenemos en España. Eso por un lado, es decir, y lo que preocupa, que en eso me sumo a lo que estaba diciendo Ignacio, es que a través del derecho al asilo, que es un concepto muy amplio y que es un coladero, pues gente que ha tenido una posición absolutamente belicosa en el conflicto que ha habido en Gaza, pues esté huyendo para no rendir cuentas ante la justicia y se esté instalando en Europa, precisamente además acogiéndose a ese derecho, ¿no? Y entonces, claro, pues puede decir, no, es que yo estoy perseguido por la guerra, estoy perseguido tal, y vienen aquí y lo que hacen precisamente es llevar el conflicto que estaba incrustado en Gaza y Cisjordania, etcétera, y vienen a traerlo a Europa, y Europa pues que con una cara un poco de buenismo y sin tener las cosas absolutamente claras, lo único que hace es facilitar ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, con la gente que se nos mete en España. Es un tema que es elemental, ¿no? Hay que controlar las fronteras, hay que saber muy bien, sobre todo en estos países, quién entra y quién no entra, y desde luego esto pues es muy peligroso. Y que la izquierda coquetee con esa izquierda totalitaria, islamita, etcétera, pues es que nuevamente otro despropósito, ¿no? Y de alguna forma le retrata también, ¿no? Ancas, ¿tu A opinión? ver, me da la sensación, para no ir a discusiones históricas, lo único que me gustaría recordar es que parece que alguna responsabilidad tiene Merkel en cuanto a la porosidad europea hacia la inmigración musulmana libre. Libre me refiero, Siria, descontrolada, ¿no? Esto me parece que es innegable y yo creo que es suficientemente importante como para que Merkel haya pasado a ser una persona más bien un castigo para Europa cuando ha mandado. Cuando en teoría los distintos jefes de Alemania, los distintos premieros alemanes, pues eran un puntal europeo. Y esta señora empezó, parecía que bien, pero con ese tema ya lo destrozó todo. A ver, la ventaja de cuando, diríamos, tú te pasas porque o eres inútil o eres esféricamente malo, es que tienen la cosa del vaivén, ¿no? Del péndulo, de que se va hacia un lado y va hacia otro. Entonces yo ahora creo que ha empezado la cuenta atrás. Y la cuenta atrás es que en Europa muchos países se están dando cuenta del error que ha supuesto las fronteras abiertas. No creo que las hayan tenido tan abiertas como España, casi ninguno. Igual Italia en su momento, ahora ya no. Pero que el péndulo va a volver para atrás. Y hay dos fenómenos que creo que son innegables.
Uno, que hay una serie de partidos, en España es Vox, que en este tema se han opuesto frontalmente antes, durante y se supone que en el futuro, cosa que otros no han sido capaces de hacerlo en absoluto por el complejo este de que no me llamen de todo. A Vox lo que le llamen de todo supongo que le ha importado poco porque se lo llamaron ya el primer día, con lo cual ya estaba resuelto. Es decir, ya lo das por su... Eso es muy importante y está haciendo cambiar este péndulo. Pero hay otra cosa que es todavía más importante, que es que la gente se ha dado cuenta del problema. Y entonces, para darse cuenta con el problema, pues están apoyando al que les ha denunciado el problema desde el principio. Y eso se está notando en todos los países. Que el partido que en esto ha sido serio y el resto jugaban, pues se está encontrando con que la gente está detrás de este partido porque dice son los únicos que han detectado y a costa de lo que fuera, porque les han insultado en todas partes, seguían detectando y se han enfrentado al problema. Y eso tiene su precio. O sea, la cuenta atrás ha empezado y no creo que falte mucho. Lo malo de los péndulos es que cuando llegan ahí se han pasado y cuando vuelven aquí también se han pasado. Es decir, que lo que hubiera sido un problema resuelto simplemente con tener control en fronteras, ahora puede acabar a guarrazos y echando a la gente a patadas de Europa. Y entonces los culpables no serán los que los echen, que serán culpables, serán los que los dejaron entrar sin poner límite. Pues veremos a ver cómo se resuelve toda esta situación, esta trágica situación. Desde luego condenamos cualquier tipo de acto violento y por supuesto condenamos esas imágenes que les mostrábamos que ocurrían el pasado fin de semana en Bruselas. Cambiamos completamente de tercio porque hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día que celebran y mucho desde la Fundación Juan 23. El 3 de diciembre no es una fecha más en el calendario, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una invitación a reflexionar y a preguntarnos qué más podemos hacer para construir un futuro verdaderamente inclusivo. Este año la Fundación Juan 23 nos propone mirar hacia un terreno que avanza a gran velocidad. La inteligencia artificial, una tecnología con enorme potencial, pero que, como cualquier herramienta creada por personas, refleja también nuestras carencias. En su nueva campaña, la Fundación nos muestra algo tan simple como revelador. Cuando pedimos a la inteligencia artificial que genere imágenes de personas en situaciones cotidianas, la discapacidad casi nunca aparece. No porque no exista, sino porque no la hemos incorporado a ese imaginario digital que estamos construyendo. Por eso, la Fundación lanza un mensaje claro. Si queremos que la inteligencia artificial represente a la sociedad real, debe incluir a todas las personas, sin excepciones. En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad recordamos que la inclusión no es un gesto, es un camino. Y que ese camino se construye sumando. En nuestras decisiones, en nuestras miradas y ahora también en la tecnología que nos acompaña. Porque cuando la sociedad avanza sin dejar a nadie atrás, avanzamos todos y hoy, más que nunca, es momento de imaginar un futuro donde la diversidad se vea, se valore y se represente. Pues para hablar de este día tan especial y también de la Fundación Juan 23 estamos con Nuria Prieto, responsable de comunicación de la Fundación Juan 23. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos, Nuria, ¿qué supone para la Fundación un día tan importante como este, un Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Pues para nosotros, como os podéis imaginar, es una fecha clave, ¿no?, para reforzar nuestra misión, que es la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, pero trabajamos en ello todos los días del año. Hoy la diferencia es que tenemos un altavoz más grande, ¿no?, para darles voz y visibilizar lo que aún falta para lograr una sociedad más justa e inclusiva. ¿Qué actividades, qué proyectos han puesto en marcha durante estos últimos días para el día de hoy, para dar visibilidad? Pues para nosotros el día 3 de diciembre sobre todo es un momento para poner el foco en campañas de sensibilización que nos permitan llegar a más gente y generar esa conversación, ¿no?, que comentabas. Este año, como decía el vídeo, hablamos sobre inteligencia artificial, ese gran tema del que todo el mundo habla. Y bueno, esta campaña la podéis ver en el metro, autobuses, medios de comunicación, está la verdad es que casi por todo Madrid. Nuestro objetivo sobre todo es invitar a la sociedad a mirar la discapacidad desde otro lugar, Natalia. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que todavía enfrentan? Bueno, pues desgraciadamente todavía existen muchas barreras, desde las físicas hasta el acceso a la formación, el empleo de calidad, la brecha digital también, la falta de apoyos personalizados
y los estereotipos, que al final todas estas cosas siguen limitando sus oportunidades, ¿no? No se trata solo de abrir puertas, sino de que cada persona pueda cruzarlas con los apoyos necesarios. Nuria, ¿es esta sociedad, nuestra sociedad inclusiva? ¿Qué pasos hay que dar para que sea 100% inclusiva? Bueno, pues todavía hay que seguir dando pasos. Nosotros el año que viene cumplimos 60 años como entidad de referencia en la Comunidad de Madrid. Soplaremos las velas y además de seguir reforzando nuestra colaboración con empresas, entidades e instituciones, que es fundamental, ¿no?, para seguir construyendo un mundo más inclusivo, tenemos por delante un proyecto formativo muy ambicioso con la apertura de un campus de formación profesional que nos permitirá abrir nuevas oportunidades laborales para muchos jóvenes. Veíamos ese spot, esa campaña que han preparado con mucho mimo, con mucho cariño, y que tiene como herramienta esa inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial ser inclusiva? Puede y debe. O sea, la inteligencia artificial puede ser una herramienta increíble para la inclusión siempre que, como comentabas antes, se diseñe pensando en todas las personas. Esta campaña está protagonizada por personas de nuestra entidad, de la Fundación Joven 23, en la que presentamos pues, cómo sería una inteligencia artificial que genera y que es inclusiva, ¿no?, que tiene en cuenta la diversidad sin necesidad de pedirla. Porque ahora, cuando le pedimos mensajes prompts neutros y comunes, pues lo que nos refleja es la diversidad real, ¿no? ¿Y qué mensaje se pretende trasladar con este tipo de campañas, con esta campaña en concreto? Pues el mensaje fundamental es que estamos a tiempo, o sea, hagámoslo bien ahora, estamos en pleno desarrollo de esta tecnología y tenemos una gran oportunidad para que sea inclusiva, o sea, no tenemos que elegir entre innovación e inclusión, o sea, podemos construir una IA que no deje fuera a nadie, porque una sociedad que no incluya a todas las personas, Natalia, no puede avanzar. Y Nuria, estamos viendo en nuestras pantallas ese spot, esa campaña, vemos a los chicos realmente felices. Como curiosidad, ¿qué tal fue el día de rodaje? Bueno, maravilloso, siempre estos días hay nervios, hay mucha ilusión, pero sobre todo cuando ellos se ven representados es lo que da sentido a que hagamos esto. Cuando ellos ven esas imágenes, sus fotos, ese vídeo, pues de verdad que dicen, no, es que esto realmente merece la pena, ¿no? Necesitamos que se nos vea. Pues Nuria, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por la gran labor que están realizando desde la Fundación y sobre todo felicidades por ese maravilloso spot, esa maravillosa campaña que han preparado para este año. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa publicitaria y enseguida volvemos, abrimos página política y página de corrupción para adelantar esa última hora sobre Koldo García y José Luis Ábalos. Con esta maravillosa recomendación de cara a esos regalos navideños, cambiamos de tercio para hablar de política, para hablar de Junts, porque ya saben que a primera hora, a las 9 de la mañana, convocaban esa rueda de prensa en la que Míriam Nogueras quería hacer balance sobre esos acuerdos que Pedro Sánchez habría puesto sobre la mesa ayer, esos acuerdos con los que intentarían reconciliarse con Junts, pero hoy Míriam Nogueras ha dicho que Nanain, que de momento la relación sigue completamente rota y que nadie del Partido Socialista se ha puesto en contacto con ellos. Pedro Sánchez reconeix públicament, i ho fa des de la Moncloa, aquests incompliments. Reconeix que han incomplert i que, per tant, la relació entre ells i nosaltres és trencada. Hores després d'aquesta compareixença, en el Consell de Ministres, s'aproven alguns dels temes que tenien pendents amb Junts per Catalunya. Es demostra, doncs, que no és que no poguessin, sinó que no volien. Tot això, però, no cambia la nuestra posición. Pues parece que no solamente Pedro Sánchez mintió ayer con esa relación con Ábalos al decir que prácticamente no les conocía, sino que también ha mentido en que está intentando recuperar esa relación con Junts, porque todo lo anunciado ayer no se lo ha comunicado directamente a Míriam Nogueras, a Carles Puigdemont. Sí, es curioso, pero la pregunta es, ¿alguna vez no ha mentido Pedro Sánchez? ¿Cuándo sería la noticia? O sea, a mí que Pedro Sánchez mienta, yo ayer, no es noticia. Yo ayer dije que cuando te engañan una vez es culpa del que te engaña, pero cuando te engañan dos es culpa tuya. Cuando te engañan 2.357, pues ya eres un berzotas, dije otra cosa. Pues parece ser que Junts a la 2000 y pico no va a ser un berzotas. Han decidido que ya no les toman el pelo, pero ya lo veremos, porque se han dejado tomar muchas veces el pelo. Por cierto, lo de Ábalos tiene más mérito casi que lo de Junts. Pero esta mañana en las televisiones, esas que escucho yo y que me ponen en tensión para durante todo el día, han dicho una cosa que es muy interesante,
Ábalos está en la cárcel no por la época del Peugeot, sino que está en la cárcel por la época de ministro. Eso es interesante porque lo que está diciendo Pedro Sánchez es que está hablando, diríamos, de cuando eran en teoría amigos, como si el otro no manifestara su manera. No, es que no era un problema de carácter, no era un problema de tener una obsesión feminista en negativo, o sea, que cuando veía una falda perdía el oremus. No es un problema de eso, es un problema de otra cosa, de que siendo ministro ponía la mano donde no debía. Que eso se suele notar cuando estás en el gobierno y suele ser responsable del que te ha puesto ahí casi siempre. Suele ser responsabilidad, perdón. Arturo. Sí, vamos a ver, yo creo que esto forma parte de la crisis de confianza en la política y que también está aparejada a la crisis también de eficiencia, ¿no?, de la política. La gente piensa y dice, bueno, vamos a ver, hay unos señores que se están todo el día peleando, que están todo el día en discursos que pueden ser, que dentro de la república política, bueno, muy poco importantes, y sin embargo mis problemas no se ocupa nadie, ¿no? Todo esto es un espectáculo verdaderamente lamentable, ¿no? Un señor como el que es el presidente del gobierno, que desde luego cumple sobradamente los requisitos de lo que se llamaba la triada, se llama en psicología la triada oscura de la personalidad, es decir, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, pues que realmente despliega ese conjunto de cualidades en toda su acción política, ¿no? No tiene palabra, ¿no? Y aquí en política se ha pedido un poco también, o sea, se han devaluado las palabras, ya las cosas no significan lo mismo, ¿no? Es decir, que se han devaluado los conceptos y los valores de usarlos de forma absolutamente ilegítima, ¿no? Pero este señor habla de Puigdemont y dice, no, es que yo Puigdemont creo que la normalización política, el presidente del gobierno, la normalización política no estará completa en Cataluña, a pesar de todo lo que hemos hecho, no sé qué, no sé cuántos, hasta que Puigdemont no esté en Barcelona, ¿no? Y además iré a verle, me entrevistaré con él, ¿no? Y luego, a continuación, entra en un proceso de subasta pública con los recursos que son de todos, con los recursos que son... con lo que se ha construido, la urdimbre social que hemos construido a través de muchas generaciones, y que ahora es una democracia mutilada, esos intereses comunes los pone en subasta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les regala el sistema de oferta pública de empleo, ¿no?, como una cosa tal, el tema de los secretarios judiciales. Es decir, es un señor que con los que constituye el acervo común de los españoles, lo que es materia nuclear del Estado, está comerciando, ¿no? Está traficando con ello, ¿no? Entonces, y está dispuesto en esa subasta pública, yo creo que a deshacer España con tal de sobrevivir él, ¿no? Y es una cosa, verdaderamente el espectáculo que estamos... ¿Cómo no va a haber, empezaba con eso diciendo, cómo no va a haber crisis de confianza con la democracia y con la política, con lo que estamos viendo? ¿Cómo no va a haber voto de rechazo a un sistema que es incapaz de parar los abusos de poder? A un gobierno que está absolutamente corrompido y cercado por la corrupción, con reveses judiciales muy apreciables, que se dedica a perseguir a la justicia, que habla de condenas políticas, de golpismo judicial. No, golpismo es el golpismo gobernativo, el que se produce día a día con la acción del gobierno, ¿no? Y yo creo que frente a esto, la sensación de impotencia, o sea, la gente piensa que no solamente no me resuelven mis problemas, sino que además, estoy desamparado ante eso, sino que además el sistema, la democracia, que no tiene como mecanismos, resortes para, de alguna forma, poder eliminar los abusos de poder que se están produciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí viene el descreimiento, ¿no? Y ahí se produce que los movimientos políticos de repulsa y el voto de protesta y el voto de rechazo, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿esto qué es, ¿no? Entonces, una visión excesivamente institucional de la política, como la que puede tener, por ejemplo, el Partido Popular, que yo creo que también a lo largo de su trayectoria que tiene páginas meritorias, pero desde luego esa visión institucionalista de la política, pues que está quedando desbordada, desbordada por las cosas que estamos viendo, es decir, y ante la descomposición que se está produciendo en España, lo único que tiene sentido es tomar la iniciativa, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que a mí me resulta curiosa desde el principio. Si tú en un ayuntamiento compras votos, cosa que se ha hecho y se ha pillado al que los ha comprado, sí, acabas en la cárcel.
Y además el partido que los compra tiene un serio problema porque te incapacitan para presentarse en las siguientes elecciones. Véase que no sé si Ceuta o Melilla, que ha pasado, etc. Pero en cambio, si compras votos en el Parlamento, no diré que te aplauden, pero casi no pasa absolutamente nada. Porque eso ha sido una compra a lo bestia. Y además, una compra pública, porque en el otro caso es una compra no pública. Es decir, uno lo hace a escondidas y si le pillan, pues te han pillado. Si no te pillan, paz. Aquí es absolutamente público. Es decir, me faltan 7 votos, chaval, ¿qué quieres? Amnistía, un coche, un Escaléctric, una bicicleta, que te pase por toda Europa... Lo que te dé la gana, tú pide por esa boquita. Fin de semana para 2. Pues nada, y eso, entonces todo el mundo no aplaudir, pero no pasa nada. Pues ahí hay un problema legal importante, ¿eh? Claro. A ver, el Partido Socialista vende una y otra vez nuestros derechos, nuestras libertades, la igualdad de todos los españoles en todo momento. Se somete a un partido separatista. El separatismo hay que combatirlo por tierra, mar y aire, es decir, cultural, jurídica y políticamente enfrente constantemente, que es lo que no se ha hecho en los últimos 45 años en España. Y al separatismo hay que combatirlo. Y además somete todos nuestros derechos, todas nuestras libertades y también el dinero del conjunto de los españoles a un partido político que tiene el 1,6% de los votos a nivel nacional. No, es tremendo. Ese es el sistema que se ha querido tener. Y por eso nosotros lo que abogamos es por una reforma muy profunda de la ley orgánica del régimen electoral general y también por la ilegalización de los partidos separatistas, que están constantemente en el chantaje a todos los españoles, precisamente para una pequeña élite separatista, en este caso en Cataluña. Y esto es lo que hay que combatir todos los días, en todos los frentes y dando la batalla, no sometiéndose a ellos. También es que la única fuerza política en España que tiene esa misión y que lo tiene en sus propios estatutos, que lo tiene en todos sus programas electorales y que jamás va a negociar con un partido separatista es Vox, porque ha habido otras fuerzas políticas, como por ejemplo el Partido Popular, que ha pactado con Convergencia y Unión, con el separatismo vasco también, y que incluso sigue coqueteando con el separatismo catalán, que son los que dieron un golpe de Estado, que quebraron la unidad nacional. No lo llegaron a conseguir, pero lo intentaron. El Estado de Derecho, y encima luego tuvieron, eso sí, el premio, la prerrogativa por parte del presidente del Gobierno, del indulto y luego la amnistía. Es decir, que precisamente los que quieren que nos vaya mal a todos los españoles, que quieren quebrar la unidad nacional, los que son profundamente egoístas y que quieren que toda la nación esté siempre velando por ellos, constantemente, arrancando recursos de otras regiones de España a otros pueblos, precisamente no para Cataluña, sino para el separatismo y malgastarlo, por ejemplo, porque tampoco se nos olvide que el separatismo catalán ha conseguido, por medio de Pedro Sánchez, modificar ni más ni menos que el Código Penal para eliminar el delito de sedición, que es precisamente el tipo penal por el que fueron condenados estos sinvergüenzas, y también para edulcorar, cambiar el delito de malversación de dinero público, es decir, cuando uno no tenga un enriquecimiento patrimonial, el delito es menor. Y nosotros sí que creemos que cuando hay malversación y ese dinero público encima va destinado a romper la unidad nacional, evidentemente el delito tiene que ser agravado. Y somos la única fuerza política que esto lo dice, y por supuesto lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que el Partido Socialista se quiere siempre someter a partidos con el 1,5% de los votos, el 1,6% de los votos, en vez de velar por el interés nacional. Y todo el ordenamiento jurídico en España, esto no se nos puede olvidar, todo el ordenamiento jurídico en España y todos los poderes públicos tienen que tener como primera misión la unidad nacional y el interés nacional. ¿Os acordáis cuánto duró la independencia de Cataluña la última vez? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo duró? Unos segundos. Unos segundos. Sí, es que lo he buscado en Google, ahí en ChatGPT, y me dice que, es curioso, dice de facto entre 0 y 1 hora. Aplicamos el 155 Y de iure, después de haber declarado yo la independencia. De iure, ningún minuto. No, claro, eso es lo que voy a decir yo. Eso es lo que voy a decir yo, que a lo mejor ahora resulta, me estoy confundiendo yo, pero resulta que fue Vox quien aplicó el 155 en Cataluña. No, bueno, fue el Partido Popular, fue el Partido Popular, y fue el Partido Popular el que mandó a la Policía Nacional a defender precisamente la unidad de España y en contra de esta gente, y fue la acción del Partido Popular las que les sentó en el banquillo. Y fue Pedro Sánchez, porque es el problema, que aquí hay que confundirse. No, sí. El banquillo hombre, el banquillo fue. No estoy diciendo que pone una denuncia. Lo que estoy diciendo es que fue un gobierno del Partido Popular, fue un gobierno del Partido Popular el que aplicó el 155 para detener a esa gente y paralizarlo.
Fueron los jueces del Tribunal Supremo los que le condenaron y fue el Partido Socialista en el que, igual que van a hacer con el fiscal general, se encontraron las formas para absolverles. Y a mí me parece que si queréis meter en decir que ahora encima es culpa del Partido Popular lo que hace el Partido Socialista, enhorabuena. Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos viendo, que hay que hablar de otras cosas. Yo creo que hay que hablar de lo que Sánchez hizo ayer. Y ayer Sánchez lo que hizo fue, en esas entrevistas que hizo pactadas en clave catalana, etcétera, fue humillarse a sí mismo, que a mí que Pedro Sánchez humille me da exactamente igual, pero que esté humillando a España y que esté humillando la figura del presidente del gobierno, que es respetable, la del presidente del gobierno como institución, es una vergüenza. Era respetable. No, pero debería serlo, y deberíamos reivindicar todo el mundo que el presidente del gobierno debe ser alguien respetable. Pedro Sánchez no lo es. La figura del presidente del gobierno de España debería serlo. La figura de ministros debería ser respetable, y no lo son porque la gente que está ocupando esos cargos es una vergüenza. Hoy hemos visto, y es evidente, y no hay ninguna duda de que no van a romper. El acuerdo de investidura con Junts, con todos los otros pactos, no lo van a romper, porque Junts está en el acuerdo de investidura, en esos incumplimientos que decía Sánchez ayer, lo que están incumpliendo es la autodeterminación, el referéndum en Cataluña, la independencia de Cataluña. Lo que pactaron Junts y el Partido Socialista hace 2 años fue la independencia de Cataluña. Y está plasmado en un papel con la firma de Santos Cerdán, que ya ha ido a la cárcel, y con la firma de Jordi Turull, que había ido a la cárcel y que fue indultado por el primero, porque Santos Cerdán se puede decir que fue el que indultó a Turull. Bildu no va a romper nunca el acuerdo de investidura porque tienen lo que quieren, les han dado Pamplona, están blanqueándose políticamente los herederos de ETA y tienen un acuerdo oscuro del que ni siquiera el presidente del gobierno quiere dar cuenta, porque todo el mundo sabemos que el presidente del gobierno tiene un acuerdo con Bildu. Todo el mundo sabemos que se ha reunido y ahora resulta que no quiere hablar de esa reunión porque a saber qué más se incluye en ese acuerdo. Es que la Republicana no va a romper porque Rufián está desesperado por las teles de España diciendo que quiere hacer un frente popular para ganar las elecciones en las próximas elecciones en clave guerra civilista. Sumar es un tonto útil del Partido Socialista que lo único que hace es conseguirle votos por un lado y los únicos que tenemos son el PNV, que estaban metidos desde el principio, desde el comienzo de la moción de censura con el Partido Socialista, estaban metidos en esa corrupción en Navarra y parece ser que fueron hasta incluso los que facilitaron las relaciones con Bildu. Yo no sé si pegándose un tiro en el pie. Y cogobiernan con el PSOE, con lo cual en muchos sitios... Luego no van a romper. Esto va hasta el 27 sin presupuestos, sin parlamento, sin leyes, con decretos ley, con lo que haga falta. No van a romper en ningún caso, porque lo estamos viendo, es que va Nogueras a Televisión Española. No lo tengas tan claro, ¿eh? Hay que dejarle ya. Porque se está dando cuenta que, no sé si ha salido hoy o ayer otra encuesta, y están alucinados, porque es que se los van a comer. Se los comen con patatas fritas. Lo que quieren es la independencia. Pero es que además baja hasta el PSOE en Cataluña. Baja hasta el PSC, parece ser. Sí. O sea Vamos a seguir desmantelando más mentiras del presidente Pedro Sánchez, porque ayer decía que José Luis Ábalos era un completo desconocido. Pues atentos a las imágenes que publica hoy OK Diario, que tiene mucho que ver con casas rurales, cumpleaños e hijas que son amigas. Las conexiones íntimas entre Sánchez con Ábalos, que ahora se empeña en negar. Hay fotografías personales de Sánchez con Ábalos, como decíamos, y sus familias desmintiendo al presidente del gobierno. Por ejemplo, esa casa rural que, como decíamos, en 2017 se fueron al pueblo de Santos Cerdán, el famoso cumpleaños de los 60 años de José Luis Ábalos, en el que se entrega ese bonsai por parte de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, y vemos abajo esa conexión directa entre ambas familias, que lejos de parecer completamente desconocidos, pues parecen más bien incluso familias. Sobre todo esto también ha hablado Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, en Voz Populi, en el que decían, bueno, que esa relación era más que íntima. Escuchamos. Se genera un vínculo muy fuerte. Estamos hablando de, esto es otra situación, otro marco, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación en la que el presidente Pedro Sánchez es decapitado por su propia ejecutiva y sus compañeros, abandona la secretaría del partido, viaja a Estados Unidos, está en un periodo traumático que pasa ahí, ¿no? Después de lo sucedido, y es mi padre y pocas personas más las que le animan a regresar. Bueno, pues no solamente esas declaraciones, sino esas fotografías previas que veíamos, también esos WhatsApps que salieron públicos en los que Pedro Sánchez decía directamente a José Luis Ábalos que le echaba de menos, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. ¿Hasta dónde va a llegar esta mentira de Por cierto, Pedro Sánchez? este mensajito es post-ministro. Es decir, había sido ministro, lo había echado, no había hablado con él, y antes de recuperarlo le declara amor platónico temporal, ¿no? Pues nada, con eso ya no hago más preguntas. Creo que queda evidentemente claro que el señor Pedro Sánchez una vez más nos está tomando el pelo. Hoy en todas las televisiones hacían el mismo chiste que cuando va a decir quién es Begoña. Todas hacían el mismo. Claro. Todas las que he visto yo, claro. Lo que no he visto es ni la Sexta ni la 1, ¿eh?
Estas no las he visto porque esta mañana Vamos a ver. yo estaba feliz y no quería acabar mis días. Hay que deslindar mi día cabreado. Hay que deslindar un poco las cosas, es decir, si tú resulta que tienes una especie de adicción al sexo, pues indudablemente es un problema personal tuyo. El problema es cuando pagas que tu adicción al sexo o la prostitución con dinero público, con dinero del partido que a su vez ha sido conseguido a través de amaños de contratas donde tú eras ministro, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues todo está muy entrelazado, ¿no? Entonces, decir que prácticamente cuando han compartido 40.000 kilómetros cuadrados de carretera y manta, y cuando ha sido su secretario de organización, es decir, el número 2 del partido, porque el número 1 era él, y la presidenta del partido, que no es un partido presidencialista, el PSOE, no pintaba nada, es decir, y el secretario de organización también, han estado los dos en la cárcel, que tanto Santos Cerdán como Ábalos y tal, y decir que prácticamente que no los conoces, pues es que no tiene, en fin, es una cosa que no tiene presentación, ¿no? Es decir, pues sí, pues puedes decir, me he equivocado con esta persona, pues la verdad que me ha sorprendido muchísimo, tal, pero ya decir que no conocías su vida privada, entonces ¿por qué lo cesó cuando lo cesó en su momento? Lo cesó porque los informes que estaba recibiendo de Ábalos era, pues que bueno, pues que tenía una conducta un tanto bastante irregular, ¿no? En cualquier caso, yo lo que creo que es importante es ir al fondo de la cuestión, es decir, aquí estamos hablando de un señor que está en la cárcel, acusado de 5 delitos, que se ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros durante 3 años, que ha sido el número 2 del partido, que ahí probablemente está investigando la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, si ha habido blanqueo con el dinero en metálico, y se ha producido primero un dinero que ha entrado en el PSOE de forma irregular y que además ha servido para blanquear que también dinero negro que tenían tanto Koldo como Ábalos como otras personas, ¿no? Ahí está demostrado en el informe de la UCO y del juez Leopoldo Puente que había una tabla de cobrar el 2% de comisiones en obras públicas, por eso Santos Cerdán ha estado en la cárcel, y esas son las cosas y luego, por supuesto, hay una relación vejatoria con las mujeres y tal, del gran partido feminista, no solamente Ábalos, sino también de este sujeto Salazar, ¿no? Que además luego ha contratado a Sánchez como asesor externo, ¿no? Luego hay otra burla a los principios éticos, tal, que están ahí, es decir, que esas son las cosas que están que dentro de la política sobre las que hay que responder, y que eso ha erosionado de forma brutal la democracia y la confianza de los ciudadanos en el sistema, vamos, eso. Seguiremos hablando de José Luis Ábalos y de Koldo García, pero será justo después de la siguiente pausa publicitaria. Menos 5 de la tarde, seguimos aquí en directo en Dando Caña, seguimos hablando de José Luis Ábalos y de Koldo García y de esas pequeñas píldoras que grabaron para el diario ¿Qué Diario y que poco a poco nos están publicando. De nuevo vuelven a señalar directamente a Begoña Gómez como cómplice en ese rescate de Air Europa. Vamos a escuchar la entrega de hoy. Una de las veces que estuve y que llamaron a señora Begoña, sí que vi dinero encima de la mesa. Mucho, para mí mucho. Para los demás no lo sé. Lo que sí dijeron ellos, que no sé si era cierto o no, se pone, hay que coger estos 200.000, pero no sé nada más. Hablando de Begoña. Hablaron después con Begoña, sí, es cierto. Y me he enterado pues posteriormente que se vio bastantes veces, se reunió bastantes veces. Estando en el ministerio, él sí que muchas veces me trasladó, porque él atendía a muchas empresas, y recibía a muchas empresas, trasladarme esta prisa, esta ansiedad, esta... Decías, Francas, que hoy es peor que ayer. Sí, hombre, claro, porque ayer decía que había dicho que le harían que la gratificarían. Y hoy ya habla de que había un montoncito de dinero, que no sabe cuánto era, pero que oyó que decían que eran 200.000 euros y que después le llamaban a Begoña. Bueno, lo siguiente será, vete a saber, o sea, está claro, yo no sé qué pretenden, porque para mí pueden pretender dos cosas absolutamente opuestas. Una, que es irle diciendo a Pedro Sánchez, haz algo porque si no seguimos. La lengua. Y la otra, que es decir a la otra parte, ir dando algo para que le vayan pillando. No lo sé. Lo único que me parece también en alguna, es que de las televisiones, claro, de las otras también aprendo a veces. Y hoy decía alguien una cosa muy interesante. Decía, puede ser que la única esperanza que tenga Ábalos
sea el indulto. Y si es el indulto, no querrá cabrear al gobierno. Ya. Pablo. No, bueno, yo sobre todo esto de Ábalos, está bien, yo creo que siempre tener presente el histórico, ¿no? Aparte de empezar ahí con el pello de ministro, con la moción de censura, fue cesado y todavía no sabemos por qué. Y bueno, empezamos a ver por qué. Es decir, sabemos que Pedro Sánchez algo sabía. Adjudicar contratos y tener amigotes como el señor Aldama yendo y entrando en ministerios, eso no es relación personal o de amistad con el ministro. Eso es la actividad propia del ministro, que además está habilitando el presidente del gobierno para hacerlo. Pero es que después de ser cesado, seguramente porque Pedro Sánchez sabía que algo había, es que luego lo vuelve a meter en listas. Y es diputado en el Congreso de Diputados ahora mismo y fue presidente de la Comisión de Interior, si no me acuerdo mal. O sea, que premio doble y encima como presidente de comisión que encima cobran más para compensarle económicamente. Luego le empezaron a comprar el silencio hace ya 2 años. Antes de las elecciones ya tenían pactado el silencio de este hombre. Pasa que, bueno, evidentemente esto se les ha ido de madre y ha empezado a salir más cosas de lo que pensaban que iba a salir. A mí hay una información que decían tanto Koldo como Ábalos, que no sé si Cerdán decía también en un audio que tiene la UCO, o sea, esto ya es un poco más serio porque va a estar en sede judicial, en el que parece ser que Sánchez ha presuntamente cometido al menos 2 delitos, que son obstrucción a la justicia y revelación de secretos, cuando él le dice a Ábalos que sabe que la UCO está investigando a Koldo. Entonces, yo no sé si estamos a días, semanas, meses, no lo sé, de que Sánchez pase a ser presunto delincuente ya oficialmente en un juzgado, porque por lo que se está diciendo hay al menos 2 delitos que habrá cometido muchos, pero hay 2 que sabemos. Hay una denuncia ya puesta. Sí, hay una denuncia puesta. ¿Quién la ha puesto? ¿Vox o Manos Limpias? No, la ha puesto al vice, creo. Pero da igual que la pongas. ¿Por qué delito decís? Por la revelación de secretos de haber soplado Manos limpias. Manos limpias. Ayer. Lo que hizo fiscal, vamos. Lo que está por haber revelado que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García. Eso es, bueno, la UCO, sí, pero vamos, la Fiscalía. Entonces, veremos qué queda eso, porque eso poca atención está teniendo. No, si la denuncia está puesta ya es un paso, porque si no hubiera denuncia... No, pero si el tema es que la UCO tiene un audio en el que Santos Cerdán dice que el presidente del gobierno le ha dicho eso. Entonces, sí, pero que ya está en sede judicial en alguna causa, ¿no? Si nadie hace nada, o sea, que haya la prueba está muy bien, pero si alguien tiene que hacer algo. Ah, bueno, yo entiendo que dentro Entonces, si hay una denuncia, ya empieza. Yo creo que de hecho, ayer le preguntó Gemma Nierga, ante mi asombro, le preguntó 2 veces a Pedro Sánchez qué haría si le imputaran. Y él preguntó, ¿imputado por qué? Claro, pero la primera vez dijo, pero ¿cómo me van a imputar? Hay al menos 2 delitos que habrá cometido muchos, pero hay 2 que sabemos... Hay una denuncia ya puesta. Sí, hay una denuncia puesta. ¿Quién la ha puesto? ¿Vox o Manos Limpias? No, la ha puesto al vice, creo. Pero da igual que la pongas. ¿Por qué delito decís? Por la revelación de secretos de haber soplado... Manos limpias. Manos limpias. Ayer. Lo que hizo fiscal, vamos. Lo que está por haber revelado que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García. Eso es, bueno, la UCO, sí, pero vamos, la Fiscalía. Entonces, veremos qué queda eso, porque eso poca atención está teniendo. No, si la denuncia está puesta ya es un paso, porque si no hubiera denuncia... No, pero si el tema es que la UCO tiene un audio en el que Santos Cerdán dice que el presidente del gobierno le ha dicho eso. Entonces, sí, que ya está en sede judicial en alguna causa, ¿no? Si nadie hace nada, o sea, que haya la prueba está muy bien, pero si alguien tiene que hacer algo. Ah, bueno, yo entiendo que dentro Entonces, si hay una denuncia, ya empieza. Yo creo que de hecho, ayer le preguntó mascarilla. Gemma Nierga, ante mi asombro, le preguntó 2 veces a Pedro Sánchez qué haría si le imputaran. Y él preguntó, Sánchez, ¿imputado por qué? Claro, pero la primera vez dijo, pero ¿cómo me van a imputar? Empieza a ver que le van a imputar. Y la segunda dijo que no podía entrar en valorar cosas que no han pasado, una cosa así, ¿no? Ignacio, te voy a dar la palabra, pero vamos a escuchar antes las palabras que decía esta mañana Cuga Gamarra sobre una posible moción de censura, a ver si toda esta trama corruptela sobre Pedro Sánchez podría suponer el fin de este gobierno. A Pedro Sánchez no le importa en absoluto que las familias de clase media no puedan pagar sus facturas, porque su prioridad ahora es encontrar los tickets y las facturas del Partido Socialista que le reclama la Audiencia Nacional. Es la demostración, lo que acabamos de ver o lo que acabamos de escuchar, de la indigencia parlamentaria en la que vive, que le impide gobernar y que le impide aprobar, en este caso, unos presupuestos. Esto, en cualquier democracia europea o occidental, llevaría a una disolución de las cámaras y a la convocatoria de elecciones. Pedro Sánchez se convierte en el protagonista de esta legislatura porque su objetivo es permanecer en la Moncloa, sabiendo ya en aquel momento qué nivel de corrupción le asediaba y le acorralaba, y desde esa resistencia valerse de todos los instrumentos del Estado para su defensa en todos y cada uno de los procedimientos judiciales, y eso lo estamos viendo.
Ignacio, una moción de censura que dicen no presentar, no por ganas, no porque les falten ganas, sino porque les faltan apoyos. Bueno, vamos a ver, nosotros de Vox hemos hablado con suma claridad también en esta cuestión. Nosotros creemos que hay motivos más que suficientes y hace ya muchísimo tiempo para plantear una moción de censura a este gobierno. Simplemente hace falta 35 diputados. Nosotros tenemos 33, ahí están nuestros 33 votos para plantear dicha moción de censura para que se retraten todas las fuerzas políticas. Es decir, desde los separatistas, pasando también, por supuesto, por el Partido Popular. Porque aquí la cuestión es si son cómplices o no del saqueo, de la corrupción y del lodazal de corrupción total y completo que ha ganado España el Partido Socialista. Y creemos que hay motivos más que suficientes. Además, es una herramienta, un instrumento legítimo, constitucional, precisamente de oposición al gobierno, para decir, quítate tú y pongo yo a otro candidato. Y nosotros lo que hemos dicho es, con absoluta transparencia, ¿para qué? Para convocatoria inmediata de elecciones, para que el pueblo español vuelva a hablar, para que concurran a unas elecciones. Pero por desgracia el Partido Popular no quiere, y también creo que se está retratando precisamente por no plantear esta moción de censura. También es que creo que esta situación actual le queda muy grande al presidente del Partido Popular, al diputado Feijóo, porque no es capaz de acometer todo precisamente para enfrentarse a este gobierno. Y este instrumento, el de la moción de censura, es legítimo. Yo creo que es lo que la inmensa mayoría del pueblo español quiere. Nosotros hemos planteado dos. Hablando de eso, el Partido Popular nunca apoyó las dos mociones de censura que también presentamos a Pedro Sánchez la pasada legislatura. Y lo que creemos es que es importante precisamente para que se retraten todas las fuerzas políticas y digan qué es lo que quieren. Si quieren seguir estando con Pedro Sánchez o, por el contrario, un nuevo presidente del gobierno sin cesión ninguna a los separatistas y con convocatoria inmediata de elecciones para que a los 54 días los españoles voten. Sí, yo lo que sé es que hay dos argumentos que suelen salir en esas tertulias que sigo diciendo que yo veo y escucho, mañana, tarde y noche. Hay dos argumentos que afectan al PP, fundamentalmente, podrían afectar a Vox también, uno de los dos, pero afectan al PP, y diríamos, salvan a Pedro Sánchez. Y los dos argumentos que usan X periodistas es, el PP no ataca a Pedro Sánchez por el tema económico porque la economía va bien. Ya está, eso será como dogma y ya está. Claro, si dijeran Vox no ataca, pues Vox no ataca fuera del Parlamento, en el Parlamento se ataca, pero como nadie le pone el micro, pues es como si no atacara. Pero ese es uno de los argumentos que es absolutamente recurrente y que es difícil, diríamos, de romper, porque realmente no es una batalla que se esté dando por el tema de la macroeconomía. Y el segundo argumento es el de la moción de censura. Es decir, el PP no presenta una moción de censura, lo cual quiere decir que sí. ¿Cómo puede decir que Pedro Sánchez convoca elecciones si la única manera que tiene la oposición de forzar a convocar elecciones es ganar una moción de censura? No la presenta. Y ese argumento sale continuamente. Yo tampoco tengo claro ahora mismo que fuera el momento. O sea, en la temporalidad hay momentos en que son más claros, otros que son menos. Y ahora no tengo claro que fuera el momento. Ha sido el momento hace poco. Ahora no sé si es bueno esperar a que la Audiencia Nacional hable del tema de la financiación. A no ser, y eso aprovecho porque hay... Vale, pues después quiero preguntar. Vamos en directo hasta Extremadura porque escuchamos a Santiago Abascal, presidente de Vox. Bueno, están todos, ¿verdad? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por su atención a todos los profesionales de los medios de comunicación. A estas alturas yo creo que ya podemos decir que Extremadura padece un mal endémico que se llama bipartidismo y que está detrás de los principales problemas de Extremadura desde hace décadas, porque aquí ya han gobernado durante mucho tiempo los dos partidos que llevan manejando el cotarro los últimos 40 años. Nosotros estamos aquí para responder a los verdaderos problemas de la gente, a los verdaderos problemas de Extremadura, y tenemos muy claro cuáles son esos problemas. En primer lugar, el abandono de una tierra leal, de una tierra que siempre ha sido respetuosa con el proyecto común de España, y cómo ha tenido que soportar que el régimen bipartidista siempre haya beneficiado a los desleales y a los traidores que dirigían los gobiernos de Cataluña y del País Vasco en detrimento de otras regiones leales como Extremadura. Los problemas de Extremadura tienen que ver también con la burocratización del campo, una burocratización
que parece que quiere convertir en oficinistas a los ganaderos y a los agricultores, con la inviabilidad de muchas explotaciones ganaderas y agrícolas, donde ya es muy difícil el relevo generacional, con la desindustrialización y con la falta de futuro de los jóvenes en su propia tierra y en Extremadura. Y esto ocurre, entre otras cosas, por un pacto verde aprobado en Bruselas que está detrás de todas estas políticas. También queremos dar respuesta a los problemas de inseguridad, de colapso del sistema público, de atención social o de atención sanitaria, del problema que hay con el acceso a la vivienda, detrás del cual está la masificación de la inmigración ilegal que está afectando a toda España y también a muchas zonas de Extremadura. Pero nosotros queremos denunciar con toda claridad que tanto el fanatismo verde del Pacto Verde que destruye la industria y el campo en Extremadura y en otras regiones, como la inseguridad derivada del Pacto de la Inmigración Masiva, es aprobada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Por lo tanto, Gallardo y Guardiola tienen que callarse, no tienen nada que decir, no tienen ninguna legitimidad, porque incluso cuando dicen que no tienen competencias para algo, da igual, las tiene su partido, o bien en Madrid o bien en Bruselas. Ellos son responsables directos de todos los problemas de Extremadura y hasta ahora el único partido que tiene todo por demostrar y que ha reconocido los problemas, los ha señalado y que pide un cambio de rumbo total ha sido Vox, y por eso vamos a pedir la confianza de todos los extremeños para que se produzca un gran vuelco en las próximas elecciones y que Extremadura pueda ponerse en una situación de resolver sus principales problemas y que esta vuelva a ser una tierra próspera y una tierra en la que los jóvenes extremeños tengan futuro y puedan quedarse aquí a trabajar, a formar familias y quedarse toda su vida. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Perdón, Perdone. Una valoración, señor alcalde, de las palabras de la señora Nogueras esta mañana diciendo que sigan rotas las relaciones con el gobierno. Bueno, yo creo que cuando hablamos de un partido como Junts, que es un partido golpista y un partido separatista, enemigo de la unidad nacional, y en este caso hay que decirlo con mucha claridad, hablamos de unos chantajistas, de unos extorsionadores que solo quieren obtener algo para ellos a costa del resto de los españoles, también de esta región extremeña. Lo llevan haciendo hace mucho tiempo, ahora hacen como que han roto con Pedro Sánchez, pero únicamente están elevando el precio porque están absolutamente encantados de tener un personaje débil, siniestro y sin escrúpulos en el Palacio de la Moncloa. Saben que en cuanto esto cambie, en cuanto los españoles voten y haya un gobierno distinto, en cuanto Vox tenga algo que decir en el futuro de España, se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar lo que se daba y ya no van a poder estar extorsionando a los españoles nunca más. Y por lo tanto, a Junts solo quiero manifestarle todo mi desprecio, todo mi rechazo, porque siguen teniendo a los españoles permanentemente pendientes de sus chantajes como lo hacen en estos momentos. No han roto con Pedro Sánchez, es una farsa y lo único que están haciendo últimamente es elevar la apuesta. Sí, hoy ha tenido lugar un encuentro entre García Paje y Feijóo. ¿Qué valoración da de ese encuentro? Es sorprendente ver al señor Feijóo manifestarse contra la mafia el domingo y reunirse con miembros del partido de la mafia esta misma semana. El señor Feijóo es una absoluta contradicción, como lo es el Partido Popular, que dice una cosa distinta en función de la región en la que se encuentre. Pero yo creo que esta reunión entre el señor Feijóo y el señor Paje es una buena oportunidad para demostrar que ninguno de los dos está estafando a los españoles, porque si realmente quieren cambiar las cosas, está en su mano. Está en manos del señor Feijóo presentar una moción de censura y está en manos del señor Paje y de los diputados en el Congreso que tiene el Partido Socialista de Castilla-La Mancha apoyar esa moción de censura y que los españoles podamos ir a unas elecciones. Está en su mano. Si esta reunión no sirve para eso, para que el señor Paje y para que el señor Feijóo se pongan de acuerdo para una moción de censura contra Pedro Sánchez, yo tengo que decir que tanto el señor Paje como el señor Feijóo están estafando a los españoles de una forma absolutamente indeseable. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Escuchábamos a Santiago Abascal decir que Extremadura sigue padeciendo un mal mayor que se llama ese bipartidismo. También hablaba de total desprecio y rechazo hacia Junts, hacia esa puesta en escena que hoy hacía Míriam Nogueras tras conocer esa batería de medidas que Pedro Sánchez anunciaba ayer. Y sobre el encuentro que han mantenido esta mañana Paje y Feijóo, les sorprende que Alberto Núñez Feijóo convoque una manifestación el pasado domingo en contra de la corrupción, contra la corrupción de Pedro Sánchez, y sin embargo hoy, bueno, pues tienda la mano a
un socialista como Emiliano García Paje. De nuevo sorprenden esa doble vara de medir del Partido Popular. Pablo. Bueno, a ver, yo entiendo que dentro del Partido Socialista ahora mismo ahí empieza a haber y se empiezan a ver un poco más disidencia con Sánchez. De hecho, dentro de poco va a empezar, creo que dentro del Partido Socialista, hasta incluso una cosa itinerante que van a ir por... Una corriente. Una corriente itinerante, ¿qué tal? No sé hasta dónde llegará, pero entiendo que esa Jordi gente... Sevilla y sus muchachos, Jordi ¿no? Sevilla, efectivamente. El otro día estuvo en Onda Cero, creo que con Alsina, siendo, bueno, pues centrándose internamente en lo que está en contra, que es con el Partido Socialista, con Sánchez. Yo, efectivamente, pienso que del Partido Socialista poco se puede esperar porque ese peso, yo siempre lo digo, ese PSOE bueno yo nunca lo he visto. Pero entiendo que legítimamente dentro del Partido Socialista, igual que dentro de cualquier partido político, puede haber disidencias internas y, oye, que cada cual tenga el altavoz que considere para poder criticarlo. De hecho, pienso que una de las cuestiones que si hubiese ocurrido hace 8 o 7 años, la crítica interna del Partido Socialista hubiese sido más escuchada, hubiese sido más ordenada, Pedro Sánchez no estaría donde está. Sobre la moción de censura, bueno, decía Franca lo de la oportunidad de ponerla o no ponerla, cuándo ponerla. Yo creo que tampoco se puede hacer política mirando solamente a los juzgados. O sea, porque demasiadas cosas hay en los juzgados y demasiadas cosas van a salir y no podemos olvidarnos de que no podemos validar ninguna de las políticas que esté llevando a cabo este gobierno en otras materias, bueno, en todas las materias, en educación, en sanidad, en política interior, en política exterior. Entonces yo creo que la oposición se hace desde ahí. Yo lo veo así. Son muchos asuntos por los que, decía Ignacio antes, la moción de censura tiene motivos suficientes para hacerse. Yo creo que hay motivos suficientes para que Sánchez salga, que no es lo mismo. Y una moción de censura no garantiza seguro que vaya a salir. Entonces, creo que es un debate que es razonable tenerlo y debería trasladarse a esos socios de gobierno que no van a, que insisto, yo creo que no van a romper. Y en cualquier tipo de moción de censura no romperían. Que antes me he quedado con una pregunta a ti, Ignacio, que no he podido hacer porque hemos tenido que ir a lo de Abascal. Yo decía que ahora igual no era el mejor momento, a no ser, y ahí venía la pregunta, que tú puedas presentar una moción de censura como en el grupo PP sin que haya continuidad, o sea, sin espacio en medio. Porque yo diría, si tú tienes una bala, ahora mismo, yo, si tengo una bala, esperaría a que la Audiencia Nacional abra la pieza en serio del tema de lo que ha pedido la documentación. Ahora, si tengo más balas, no espero, porque claro, el animal herido, pues cada vez corre menos. No, lo que marca la Constitución es que una décima parte de los diputados pueden plantear una moción de censura y que los mismos signatarios, es decir, esos 35 que hayan firmado, que es el mínimo, pueden firmarla más, pero el PP tiene más de 35, tiene más de 35, no podrán firmar otra moción de censura en el mismo periodo de sesiones, es decir, de septiembre a diciembre o de febrero a junio. El Partido Popular puede plantear muchas mociones de censura en un periodo de sesiones. Efectivamente, ese instrumento no te garantiza echar a Pedro Sánchez, tampoco las manifestaciones te garantizan, desde luego, echar a Pedro Sánchez. Luego, el instrumento sí que es la moción de censura. Claro, el problema es que el Partido Popular ha estado pactando a lo largo de la legislatura determinadas instituciones, es decir, un asalto del bipartidismo a instituciones que se han repartido el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Alguien se imagina que Vox hubiera pactado con el Partido Socialista o con Sánchez en particular repartirse alguna institución? Evidentemente nadie se lo puede imaginar. ¿Por qué? Porque Santiago Abascal está desde el primer momento en la oposición total y frontal y contundente a Sánchez y a todo el Partido Socialista. Pero es que el Partido Popular se han repartido a lo largo de la legislatura los magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas, también se han repartido los vocales del Consejo General del Poder Judicial, las comisiones mixtas Congreso y Senado. Eso es, bueno, Radio Televisión Española y multitud de organismos más. Y hace nada, de hecho, se han modificado o quieren modificar ya el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el PP y el PSOE, que lo han traído a las Cortes Generales, ambos de la mano, como novios, como un matrimonio, a presentar a las Cortes Generales el nuevo Estatuto de Autonomía, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que amplía el gasto político innecesario, improductivo para los castellano-manchegos. Eso es el bipartidismo. Por eso a nosotros no nos extraña nada absolutamente esa reunión entre Paje y Feijóo, porque están en eso, en crear duplicidades, en crear nuevos organismos para llenarlos de gente del PP y de gente del PSOE, en vez de realmente velar por los intereses de todos los españoles. Y no solamente han pactado las instituciones, es que el PP y el PSOE han pactado aquí
políticas nefastas, como por ejemplo el reparto de la inmigración ilegal con los menas, por ejemplo, que dio lugar luego a la ruptura de todos los gobiernos y Vox nos tuvimos que ir porque ya habíamos acordado con el Partido Popular que no se repartían los menas. Y llegó el presidente del Partido Popular, Feijóo, y tiró por tierra esos acuerdos y, eso sí, ya los presentó sus acuerdos con el Partido Socialista. Porque van a la limón, son coalición en Bruselas, donde además se aplican políticas importantísimas para las naciones. Y por tanto ahí se aplican, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que asfixia a nuestros agricultores y ganaderos. El pacto migratorio también con el reparto de la inmigración ilegal. Entonces, lo que pasa es que el Partido Popular, por lo que vemos, no está en esa posición, no cree el instrumento de la moción de censura, no entiendo la verdad por qué. Al final lo que va a suceder aquí es que el que se está retratando, otra vez, es el Partido Popular, que no se entiende muy bien por qué no plantea una moción de censura para echar a Pedro Sánchez, ponerse fijo y convocar inmediatamente elecciones. Convocar inmediatamente elecciones, que es lo que los españoles quieren. Pablo, una réplica breve. Una réplica breve. Por lo que digo, es lo que estoy diciendo. Si es que cuanto más avanzada la legislatura, más sois Pablo Iglesias, más sois Podemos en 2015, más sois bipartidismo. Mentira. Toda la manipulación que acabas de hacer, yo puedo entender que hay gente que está escuchando, toda la manipulación que acabas de hacer. Yo creo que hay gente que puede estar escuchando que muchas cosas que dices, por cómo las dices, pueden creer que es verdad. Lo que no se puede paralizar es el funcionamiento ordinario del Estado. Y si hay una reforma, por ejemplo, del Estatuto de Castilla-La Mancha en un Parlamento autonómico que tiene una legitimidad para llegar a ello y que se tiene que llegar al Congreso de Diputados, porque eso se haría con cualquier estatuto de autonomía, lo que no se puede paralizar es el funcionamiento de las instituciones. Porque para eso hay parlamentos regionales que funcionan. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene mayoría absoluta del Partido Popular para poder modificarlo como quiera, en este caso no se está modificando porque se sabe que se tendría que ir al Congreso de Diputados y se estaría sometido a una mayoría que está a lo que quieren decidir los independentistas. Esa es la realidad. Entonces, si el Partido Socialista en Castilla-La Mancha quiere tomar la decisión de modificar su Estatuto de Autonomía y llevarlo al Congreso de Diputados, podrá hacerlo. No, pero... el reparto que decías de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, recuerdo que en España Pedro Sánchez llegó a decir que iba a hacerlo él a su forma, iba a modificar todo lo que pudiese y íbamos a tener un Consejo General del Poder Judicial completamente tomado por él. Y a la solución que se llegó, que no es la ideal, y yo creo que tienen que ser los jueces quienes elijan a los jueces, y así lo manifiesta el Partido Popular muchas veces, es que tenemos una presidenta del Consejo General del Poder Judicial que está siendo independiente y que está defendiendo la independencia de los jueces y la separación de poderes. Eso es lo que estamos viendo después de todo eso que has contado. Entonces, vamos a abrir este diálogo a Arturo e Ignacio luego... Sí, vamos a ver si puedo hablar un momento. Si se está produciendo una situación de descomposición política, es decir, que lo que está pasando es que hay un enorme malestar social. ¿Por qué? Porque la clase media se está depauperando, que ya no es un factor de estabilidad social, que ya no es el colchón, cada vez el colchón es más fino, porque hay una inflación que a lo mejor desde el punto de vista teórico es solamente el 3%, pero es que resulta que la alimentación ha subido el 40%, que la electricidad también se ha disparado, tal por falta de políticas, además por falta de competencia profesional de la gente que se dedica a la política, porque el tema de la electricidad, de que haya un marco eléctrico que previsible y razonable, es un tema que depende de los políticos y no han hecho absolutamente nada y se produjo el apagón y tal. Bueno, pero no me quiero enredar en ese tipo de cosas. Si la democracia en España, si la situación política significa que está desbordada por el malestar social y por una frustración de la gente, porque el sistema político no sabe dar respuestas, lo que está pasando o lo que va a pasar es que la erosión la erosión que se produce por la espera va a hipotecar tu crédito político. La erosión que se produce por la espera, por no hacer nada, ¿no? Entonces, ante una situación de descomposición hay que tomar la iniciativa. Y yo no le voy a decir al señor Feijóo ni a nadie lo que tiene que hacer, que hagan lo que les dé absolutamente la gana. O sea, yo opino aquí simplemente como un ciudadano que viene a hablar de las cosas y que no intenta, y que tengo pleno respeto además por Feijóo. Me parece un hombre que es un buen hombre, un hombre que ha gestionado durante 4 legislaturas la Comunidad de Galicia, y es un político profesional, es un hombre serio. Yo no tengo nada contra eso. Simplemente mi tesis es que si ante una situación de descomposición que no se actúa, las cosas irán mal. Porque es que lo que tiene que ver el Partido Popular es que ahora tiene un contexto competitivo, es decir, Vox hace un año era un apéndice, pero es que ahora
está compitiendo contigo en el mismo espacio político. O sea, tienes, igual que Alianza Catalana tiene un competidor, o sea, que Junts tiene un competidor en la Alianza Catalana, el PP lo tiene en Vox. Entonces, intentar hacer análisis con una mentalidad hegemónica, pensando que todavía eres la derecha y que no tienes que responder ante nada, cuando estás teniendo un competidor al lado que te está comiendo el terreno, pues hombre, sí significaría, o sea, desde el punto de vista político, tomar la iniciativa. Hay una frase de Václav Havel que a mí me parece muy importante. Dice, la esperanza no es la certeza de que algo saldrá bien, sino la seguridad de que algo tiene sentido independientemente del resultado. Es decir, hablas tú del momento político. El momento político es el que es, que yo no sé exactamente porque no me dedico a esto cuando hay que presentar la moción de censura, pero me parece que hay un tema de principios y de valores. Es decir, que tú ante una situación como la que se está dando en España no puedes, independientemente del resultado, permanecer imposible. César Pavese también decía otra cosa, la lección es siempre la misma, tirarse de cabeza y aguantar el castigo o el premio, ¿no? Respeto todas las opiniones y cada uno haga lo que quiera. Yo simplemente quería decir que hay un politólogo italiano de gran éxito que se llama Giorgio de Empoli, que ha escrito un libro que se llama Los ingenieros del caos y que de alguna forma está diciendo cosas que yo creo que son muy interesantes, porque los tiempos están cambiando. Ya lo dijo Bob Dylan hace muchos años, los tiempos están cambiando y una persona que a lo mejor soy de otra generación como yo, sin embargo, lo entiendo. Es decir, estamos en una nueva era en la cual el ecosistema digital y las redes sociales se han apropiado de la escena política, imponen sus reglas y tal. Y eso hay que saberlo. Es decir, ha habido un desplazamiento del eje de producción del debate político con una recomendación asociada que es la opinión de la gente que se produce a través de las redes. Que ya no es la editorial de un periódico, ya no es un analista o un columnista de éxito o influyente, que ya no es una portada de un periódico. Ahora el centro neurálgico de la opinión pública está en las redes sociales. En segundo lugar, dice de Empoli, la importancia de la energía en este nuevo ecosistema digital y de transmitir energía de alguna forma. Hablaba de Trump, ¿no? Y decía que es la acción, dice Empoli, frente al inmovilismo, su milagro y el de otros depredadores políticos es el de hacer ver que rompen con el viejo mundo y no se andan con las ramas. Entonces se mueven rápido, enérgicamente y a veces cambian de dirección con constancia, manifiesta, incluso con contradicciones, pero siempre de manera espectacular, ¿no? Y entonces, este es es decir, entender esto es entender el zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo. Y entonces, bueno, pues yo creo que frente a eso hay que reaccionar, porque se está produciendo una deslocalización política, es decir, ha cambiado el terreno de juego donde se hace la política y los medios a utilizar. Entonces, si esto no lo entiendes, pues lo tienes difícil. Y parece que la situación política actual, Pedro Sánchez, o no la entiende o no la quiere entender. Ignacio. Sí, no, varias cosas. Quien dijo que Galicia era una nación sin Estado es el presidente del Partido Popular, Feijóo. Y por tanto nosotros, en fin, por eso también criticamos a Feijóo cuando dice ese tipo de estupideces. Y me parece bien que lo hagáis. Sí. La reforma del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha es que ha sido pactada por el Partido Socialista que gobierna en Castilla-La Mancha con el Partido Popular, precisamente para traer a las Cortes Generales. Es decir, que ya el acuerdo es previo en las Cortes de Castilla-La Mancha y por eso ya también en la toma en consideración en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, el PP y el PSOE votaron que sí. Y entre otras cuestiones, se amplía el gasto político innecesario, como por ejemplo embajadas de Castilla-La Mancha en Bruselas. Evidentemente nosotros hemos votado que no, vamos a seguir votando que no. Y eso es el bipartidismo. Más gasto político para ellos, para repartirse el poder. Pero si bien antes me gustaría haber contado un tema importante. Yo creo que el tema de los viajes de Pedro Sánchez, ahora diciendo que él no le conocía en lo personal a Ábalos, aparte de ser un delirio y una mentira tremenda, como antes habéis dicho, es que también es ridículo. Es ridículo. Está llegando al ridículo el presidente del gobierno. Porque alguien se puede pensar que en esos kilómetros y kilómetros y kilómetros en el coche, en el periodo 407, de verdad, hablaban de poesía, de literatura. ¿No le conocía? Era el idóneo para Pedro Sánchez. Porque evidentemente ni la experiencia profesional ni los conocimientos de Ábalos eran para ser ministro de Transporte o ministro de Fomento. Le puso ahí por ser el idóneo para él. ¿Por qué?
Pues para forrarse, si es que es evidente. Por eso hacían negocios también, por ejemplo, con las comunidades autónomas, por ejemplo, dirigidas o codirigidas por el Partido Socialista, porque eso es la tónica del Partido Socialista, ese es el ADN del Partido Socialista desde su propia fundación, en mayo de 1879, utilizar los recursos del Estado para el beneficio propio, personal, siempre del partido, y por supuesto en muchas ocasiones también por parte de ellos para llevárselo calentito al bolsillo, que es lo que parece. Y yo no tengo ninguna duda de que seguramente algunos magistrados del Tribunal Supremo pronto, si no lo han visto ya, tendrán que decir, oye, ¿realmente vamos a pedir el suplicatorio? Vamos a pedir el suplicatorio porque hay indicios más que ciertos precisamente para investigar y en su caso luego procesar al presidente del gobierno. Entonces son palabras mayores, evidentemente. Pero además, para que eso ocurra, para que sea más fácil que esto ocurra y además no sea Pedro Sánchez el que nos lleva a las elecciones él mismo, es importante esa moción de censura, porque no va a tener poder que controlar desde Ferraz. En cambio, sí que puede controlar muchísimo desde el Palacio de la Moncloa, ¿no? Y ahí tenemos muchísimas causas judiciales, por ejemplo, la de su mujer, que evidentemente no hace falta ser, en fin, un lince, pero que hay una apropiación indebida del software, si lo puso a su nombre, un software comprado con dinero público, pues hombre, y yo creo que ahí están también los españoles diciendo, oye, pero ¿qué pasa? Es decir, la justicia funciona, está funcionando. Por eso también el PSOE odia, detesta a los jueces y a los magistrados independientes, pero también sigue siendo lenta. Yo creo que ahí los españoles han dicho, oye, pero ¿qué pasa después de tantos casos? Otra semana, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que tranquilidad, paciencia, pero también hay que modificar el Poder Judicial para que este tipo de causas, sobre todo la de los políticos, también la de los políticos, digo, sobre todo, también la de los políticos, que se creen en muchas ocasiones por encima del bien y del mal y por encima del imperio de la ley, y eso es lo que no puede ser. Por eso también, entre otras cuestiones, dicen, no, es que se está judicializando la política. Hombre, claro, si usted ha cometido delitos, usted no está por encima del imperio de la ley ni del Código Penal. Por eso es lógico y normal que haya acciones populares para ponerles en el banquillo. Y eso no es judicializar la política, eso es que a los sinvergüenzas y a los mangantes les ponemos delante de un juez y de un magistrado para que sean condenados. Y eso tiene que seguir existiendo y por eso es importante ese tipo de reformas. Que no haya presupuestos en toda la legislatura. La gente ve eso y dice, bueno, ¿qué es esto? Los presupuestos es una barbaridad, pero sinceramente los presupuestos generales del Estado planteados por el Partido Socialista no lo quieren la inmensa mayoría de los españoles. Si los españoles lo que quieren es votar y que estos sinvergüenzas se pongan delante de la justicia y en su caso sean condenados los que tienen que estar condenados. Pero también para garantizar esa independencia judicial lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es colocar vocales del Consejo General de Poder Judicial, por muy buenos que sean muchos de ellos, precisamente para estar medrando en el poder político, en el Poder Judicial. Y eso es lo que se tiene que acabar. Hablando de eso, eso que yo estoy diciendo, Pablo, lo ha llevado el Partido Popular en todos sus programas electorales. Modificar la ley orgánica del Poder Judicial, precisamente para que los vocales del Consejo no sean elegidos por los partidos políticos. Y siempre lo ha incumplido. Y que yo sepa, el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta para modificarlo, que es lo que hace falta para modificar una ley orgánica. Yo cambio de tercio porque no sé si supongo que sí que lo habéis visto, está tomando cuerpo la teoría de que en el entorno de Pedro Sánchez ha habido un cambio de lobbies y que antes el lobby era el lobby de Ábalos y compañía y ahora el lobby que prima es el de Zapatero, Pepiño Blanco. Y entonces, y eso explica, por ejemplo, o pretenden explicar con todo eso, que Ábalos desapareciera del mapa y pasara mejor vida, porque, diríamos, claro, dominaba un ministerio que descontrolaba lo que querían controlar los otros. Y cuando te lo explican, no tiene mala pinta todo eso, ¿eh? No, está claro. Porque sí que es evidente que en un momento determinado aparece el entorno de Blanco y compañía, con una serie de nombres que te ponen que son la tira, y Zapatero que empieza a pesar. Cuando hubo una temporada que Zapatero y Sánchez no sé si no se podían ver. Antonio Hernando estuvo ahí. Pero no se veía. Claro, Antonio Hernando sí, viene del bando de Zapatero y de Blanco, y el ministro también, ¿cómo se llama? Óscar López. Óscar López viene de este mismo bando, que se opuso a Pedro Sánchez en su momento y pasaron de ser odiados, castigados, escupidos y tal, a ser el apoyo otra vez. Entonces ahí hay un momento tan raro
Y eso lo explica bastante bien. Yo no entro en más detalles porque quiero que los penséis y los sufráis y nos podamos ir a publicidad. Pablo, te voy a dar la palabra justo después, pero antes vamos a repasar hablamos de ese Peugeot, de ese viaje que Pedro Sánchez habría realizado, entre otros, con José Luis Ábalos. Pues bien, ayer Vox, dentro de esa pre-campaña en Extremadura, comenzó un acto en ese punto, en el ya denominado kilómetro cero, en la localidad de Villanueva de la Serena. Así fue el acto. Comienza la cuenta atrás para Extremadura cuando los casos de corrupción del Ejecutivo Nacional no dejan de rellenar y de cambiar los titulares de manera diaria. Una región que exige respuestas en empleo, en sanidad, en transporte, pero sobre todo unas elecciones que van a marcar un antes y un después en el futuro de la región, un futuro que empieza ahora. Extremadura se convierte en un termómetro político marcado por la incertidumbre, mientras la tensión nacional copa la actualidad. En los pueblos de la región las preocupaciones son otras. ¿Cuál sería su primera medida para Extremadura? Haría muchas, pero desde luego el campo, siempre iría por el campo. La tecnología, el campo, pero primero lo que nos da de comer, siempre. ¿Qué pedís para Extremadura o qué necesita Extremadura? Que sea por Dios ya el tren. El candidato Óscar Fernández parece tener claro que no hay forma de ponerse de acuerdo con los populares. La mafia que hoy está en Moncloa, a nosotros, para los extremeños, pues nosotros la llevamos parecido 40 años. ¿Qué ha hecho la señora Guardiola y el Partido Popular? No ha hecho absolutamente nada. Ha impedido y ha robado, nos ha hurtado a todos los extremeños el cambio que hace 2 años y medio quisimos a través de las urnas. Mientras tanto, su líder, Santiago Abascal, hace una gira por la región bajo un lema muy claro: mafia o democracia. Pero yo cuando digo mafia con todo el significado. ¿Quién negocia el futuro de España con una organización terrorista? ¿Quién negocia con la mafia? Con la mafia terrorista. ¡Otra mafia! ¡Otra mafia! Mientras Abascal endurecía su discurso, en la calle los extremeños tiraban de imaginación porque para muchos la política española ya es más un thriller que un debate institucional. Si tuviese que elegir un título de una película o una serie que represente a la política de este país en estos momentos, ¿qué título se le vendría a la cabeza? Si hay alguna que empiece por caos, y ojalá fuera Lo que el viento se llevó. ¿Qué película sería? ¿Qué película se os viene a la cabeza? Alguna de Desmadre, seguro. Desmadre a la americana o una cosa de esas. La que se avecina. Y aunque parece que los extremeños ya han elegido un género, lo que de momento sigue en juego es si habrá un giro de guión, algo que solo se podrá definir en las próximas elecciones. Lo cuenta María Vallejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Así es. Federica Mogherini es la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad desde finales del año 2014, un nombramiento que ya empezó con bastante polémica. Algunos Estados miembros la consideraron muy joven, ya que tenía 41 años, y la acusaron de falta de experiencia en política internacional. En ese momento solo se queda en eso, en críticas, hasta ahora, porque la polémica ha vuelto a estallar. Ayer fue detenida por un presunto fraude por el uso indebido de fondos comunitarios para financiar las actividades del Colegio de Europa, donde ejercía desde el año 2020 como rectora. Según la Fiscalía belga, los hechos investigados podrían constituir en fraude en la contratación pública, corrupción, también en conflicto de intereses y en la violación del secreto profesional. Pero más allá de esta investigación, en España este caso ha sido muy comentado y lo ha sido por una foto concreta, la de Pedro Sánchez con ella. Y es que ahora todos nos podemos preguntar si es que Pedro Sánchez va a salir ahora diciendo que no la conocía tampoco de nada. María, muchísimas gracias. Ahí estábamos viendo esa fotografía de 2014 en el que alababa la buena función de esta jefa de diplomacia por aquel entonces. Sobre la mesa, rápidamente, ¿va a negar esta relación con ella Pedro Sánchez? ¿Dirá que tampoco es amiga suya? Pues seguramente que sí. Y a mí todo este tema de la corrupción de Mogherini me ha recordado, que no lo perdamos de vista, seguro que lo habéis comentado en este programa también, la corrupción que hemos visto estas semanas en el CNIO. Entonces, a lo mejor también dirá que a la ministra Morán y a los anteriores ministros que han estado frente a ese ministerio tampoco lo conoce, porque en este caso han tardado varios años en saber que Federica Mogherini podía ser constitutivo de delito, ¿no? En el caso del CNIO había funcionarios de dentro del CNIO que estaban denunciando corrupción desde hacía tiempo y se les ha marginado durante meses y se les haya, de hecho, acoso laboral prácticamente. O sea, que esas son las prácticas mafiosas que tiene esta gente. Entonces me imagino que no conocerá a Mogherini, tampoco conocerá a Morant ni a nadie más de allí.
del CNI. Veremos a ver. Volvemos al panorama nacional y nos vamos directamente a Navarra, porque ¿qué pasaría si se celebrasen hoy elecciones en Navarra? Pues ojo con el dato, porque Bildu sería la segunda fuerza más votada, obteniendo entre 10 y 11 escaños. Actualmente tiene 9. Estos 10-11 escaños les harían ser la segunda fuerza más votada, como decíamos, por encima incluso del Partido Socialista. Y lo están viendo, UPN seguiría siendo la fuerza más votada con 14-15, mientras que Vox seguiría escalando también aquí en Navarra con 3-4, y el Partido Popular se quedaría con esos 3-4, igual que la formación de Santiago Abascal. Y no nos vamos de Navarra, porque Chivite ha cesado al director de Obras Públicas tras la polémica por los sobrecostes de Belate. Analizamos y ampliamos esta información. El gobierno socialista de la Comunidad de Navarra, liderado por María Chivite, se ha visto involucrado en un caso relevante de sospecha por el sobrecoste de las obras de duplicación de los túneles de Belate, ubicados en la Nacional 121A, una obra que fue adjudicada por el gobierno de María Chivite a una UTE, es decir, a un consorcio de empresas entre las que reflejan, según el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, Acciona y Servinavar, y esta última tenía una relación directa con el que fuera secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que tenía un 45% de participaciones. En dicha línea temporal, Pedro López Vera era el director general de Obras Públicas, por eso Chivite ha decidido cesarlo por la polémica que le atañe. Asimismo, el gobierno de Navarra asegura que introducirá mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, y también se ha comprometido a cambiar la dirección facultativa y a que la intervención económica dependa de Hacienda para tener más control. Este caso salió a la luz tras la investigación realizada por la UCO, en la que se demostraba la relación que poseía Santos Cerdán con Servinavar. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra indagó en adjudicaciones públicas emitidas por la empresa y detectó que al menos 3, incluida la del sobrecoste del túnel de Belate, presentaban graves irregularidades, y ha sido Intervención General del Gobierno de Navarra quien cuestionó la legalidad del sobrecoste de los 8,5 millones, emitiendo un reparo suspensivo. Ante este suceso, el pueblo de Navarra aupa al partido separatista Bildu, que adelanta a los socialistas en Navarra como primera fuerza política, dando respuesta a la indignación social por el caso de corrupción, según la encuesta de Sigma 2, que demanda explicaciones pertinentes ante la falta de información. Y es que esta encuesta refleja cómo el 54% de los navarros cree que el gobierno de Chivite tiene implicación directa, mientras que un 34% cree que no es así. Datos que reflejan cómo el Partido Socialista en su conjunto, cada día que pasa, se encuentra más lejos de volver a atesorar una confianza social que cada vez se erosiona más. Pues parece claro esa encuesta que muestra cómo los navarros cada vez pierden más confianza en el Partido Socialista y en Chivite. Francas. En encuestas estamos en lo de siempre. O sea, me gustaría ver cómo acaba esto, porque no me fío ni a favor ni en contra de las encuestas. O sea que yo lo que tengo claro es que Navarra, según quien gane, tiene muy poco futuro como pieza independiente, y que acabaría siendo un grano de pus o no de pus de lo que sería el País Vasco. Y eso ellos sabrán a quién votan, porque eso puede acabar así perfectamente según a quién voten. ¿Y ese movimiento de echar al director de Obras Públicas puede ser una seña de que se está viendo cada vez más acorralada? Pues yo me imagino que ese 34% de gente que piensa en Navarra, que no tiene nada que ver Chivite, es porque vota o a Bildu o al Partido Socialista, que a estas alturas en Navarra son lo mismo, porque el PSOE le ha entregado a Bildu Pamplona. Entonces, bueno, en fin. A mí este tema me toca particularmente las narices, porque yo, en mi anterior curro, hasta 2023, he estado trabajando en obras de túneles, o sea, como ingeniero, en varios, en toda España, y he estado viendo in situ, trabajando en campo, viendo la cantidad de profesionales, yo mismo que está trabajando, sacando adelante un trabajo para hacer las cosas bien, para que los túneles sean seguros, para que los túneles funcionen para la ciudadanía, y luego ves estas cosas que son una vergüenza. Y imagino, pues eso, Chivite a Santos Cerdán pues tampoco le conocerá. Igual que hemos visto hace unos días que Santos Cerdán, por lo visto, los grandes defensores de la universidad pública, que son el Partido Socialista y tal, pues Santos Cerdán cobraba 100.000 euros de comisión por derruir un edificio de una universidad pública. Pues bueno, pues un poco lo de siempre, ¿no? Que son todo de mentira.
El euro es el euro, hay que sacarlo de todos lados. Un socialista ve un euro y se vuelve loco. Claro. Arturo. De todas formas, que se produzca una reversibilidad del poder en la Comunidad de Navarra, Foral de Navarra, no es fácil. Es decir, mientras el PSOE siga de alguna forma, bueno, de alguna forma no, de una forma tan fehaciente, aliado con las fuerzas averzales, es muy difícil porque no salen los números. Es decir, bueno, que me ha llenado de alegría ver que PP y Vox podían tener entre 3 y 4 diputados cada uno, más los 15 de Unión del Pueblo Navarro, pero eso en el mejor de los casos sería 23 y ya solamente entre PSOE y Bildu suman 21, más luego Podemos 3, porque es que el mapa político en la Comunidad Foral de Navarra siempre está muy fragmentado y es una comunidad que es rara, porque es una comunidad muy rica, pero donde tienen un peso muy fuerte, yo creo que también por el tema de las enseñanzas, de las icastolas, que ha habido todo esto, los partidos, bueno, antes era Geroa Abay, no sé si Geroa Abay sigue existiendo, que era el PNV, y Bildu. Y luego hay una parte también que es rara, porque Podemos en otras partes del territorio nacional que no saca esos escaños y sin embargo en Pamplona tiene, en Navarra tiene una representación superior a otras zonas de España, ¿no? Con lo cual pues que Navarra no tiene que ver el norte con el sur. Mientras no cambie el PSOE y deje el tema vasco y se una a los partidos, digamos, entre comillas, españolistas o navarristas, es muy difícil. Si el Partido Socialista hace política pro Bildu, es lógico, es normal, es científico casi desde el punto de vista político que crece Bildu, porque le estás dando toda la razón. Es muy difícil diferenciar hoy los postulados políticos del Partido Socialista en Navarra y País Vasco con Bildu. Claro, y es lógico y normal que al final crece esa fuerza política. El PSOE le entregó en una moción de censura a la alcaldía de Pamplona a Bildu, ni más ni menos, hablando de eso. Por entonces, cuando se hizo esto, al día siguiente el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron modificar la Constitución española, el artículo 49, para discriminar a los varones dependientes, con dependencia, sí. El artículo 49 del texto constitucional lo firmaron, esa proposición de ley de reforma, al día siguiente de la moción de censura en Pamplona. Y desde entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, a nosotros, acoso y derriba Vox, no nos dejan manifestarnos, los informes siempre negativos por parte del ayuntamiento, cualquier mesa informativa que nosotros queremos presentar en Pamplona. Y luego, sobre el tema de corrupción, yo lo veo también lógico, es decir, esa destitución viene precisamente para intentar tapar ahí, es decir, ya me he llevado a una persona por delante, porque yo creo que canta, ¿no? Yo creo que es evidente que si al final está implicada la empresa donde Santos Cerdán tenía acciones, ¿no? El secretario de organización del Partido Socialista con una dirigente del Partido Socialista, viene a ser lo mismo que antes hemos comentado, que es que los secretarios de organización del PSOE hacen negocio para el PSOE, sin duda alguna, a través de los cargos políticos electos, y en este caso también en Navarra. Y yo creo que hay que empezar también a investigar, por ejemplo, Asturias y a Barbón. Lo dejo ahí, porque básicamente el modus operandi del Partido Socialista es el mismo en todas las delegaciones territoriales. Pues ahora sí, volvemos a abrir esa página internacional, pero esta vez lo vamos a hacer de la mano de Sandro Mejía. Bueno, pues lo cierto es que ayer fue un día bastante importante a nivel internacional por dos cuestiones distintas de las que vamos a hablar en este pequeño espacio. En primer lugar, porque Vladimir Putin recibía a Steve Witkoff y a Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, en una reunión que prometía ser clave para esos planes de paz que se buscan en Ucrania. Bien, pero lo cierto es que antes de esa reunión, Vladimir Putin no estaba del mejor humor posible, la verdad. Lo he dicho 100 veces, no tenemos ninguna intención de luchar contra Europa. Pero si Europa quiere comenzar una guerra, entonces estamos listos. No hay dudas al respecto. Pero si Europa comienza una guerra, será distinta. Esto no es Ucrania. Con Ucrania somos precisos, tratamos de ser cautelosos. Pero si Europa comienza una guerra, habrá una situación en la que no habrá ningún tipo de negociación.
Bueno, pero sí hubo negociaciones sobre ese plan de paz, una negociación de hecho de 5 horas fue lo que duró este encuentro entre representantes estadounidenses y rusos. Y 5 horas después, las conclusiones fueron estas. Hemos analizado esos documentos y hemos analizado la esencia de los mismos. Estamos de acuerdo con algunos de sus puntos, pero también hemos criticado algunas cosas. Creo que no estamos más cerca de la paz tras estas negociaciones, pero hay mucho por avanzar tanto en Washington como en Moscú, y seguiremos trabajando en ello. Bien, o sea que de momento parece que esa modificación del plan que presentó Rusia a Estados Unidos y que Estados Unidos posteriormente presentó a Ucrania no ha gustado demasiado a los rusos. Pero hablemos ahora de Venezuela, porque el Papa León XIV pidió que Estados Unidos no invadiese Venezuela y parece que Donald Trump no le va a hacer demasiado caso. Esta gente ha matado a alrededor de 200.000 personas. Las ha matado 200.000 personas. Y estos datos han bajado gracias a los ataques que hemos hecho en el mar. Aunque ahora vamos a comenzar a hacerlos por tierra. Por tierra es más sencillo. Conocemos las rutas que cogen, conocemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto. Bueno, ahí les ha llamado los malos. Es cierto que un poquito más adelante en ese discurso ha utilizado unas palabras que por horario no vamos a utilizar ni vamos a emplear. Así que simplemente para acabar con esta sección, el último aviso que ha dado Donald Trump a Nicolás Maduro. ¿Maduro le ofreció irse? Lo hará. Y cuando Donald Trump se propone algo, por lo general lo consigue. Así que está ahora mismo así la situación entre dos de los focos más calientes del panorama internacional. Parecía que esa relación entre Estados Unidos y Venezuela podría haberse calmado ligeramente con esa llamada de teléfono, pero de nuevo parece que Donald Trump va a tener la última palabra. Bueno, si hay una conclusión que sacar de la llamada es que no están de acuerdo ni en el tiempo, porque de hecho esta noche Reuters ha informado que Nicolás Maduro propuso que Delcy Rodríguez fuera presidente interina hasta celebrar unas elecciones y que Washington ha dicho que no, básicamente por dos motivos. Primero, a ver cuándo se convocan esas elecciones y luego a ver si esas elecciones son limpias o no. Y claro, por lo que sea, pues Washington sospecha, la verdad. ¿Y esa amenaza por parte de Putin, nos tenemos que preparar ante una posible guerra? ¿Lo deja caer ahí? Bueno, yo sí que tranquilizaría un poco a la gente con respecto a los titulares que aparecen, porque sí que es verdad que el titular se centra bastante en si Europa quiere hacer una guerra, estamos listos para combatir, pero es que justo las palabras anteriores son, lo he dicho 100 veces, no tengo ninguna intención de pegarme con Europa. Entonces, bueno, a ver, ¿que de Vladimir Putin hay que fiarse lo justo? Pues sí, pero que de momento tampoco entremos en un pánico excesivo, que es fácil propagarlo, y creo que hay que respirar un poco. Francas, nos tenemos que creer esa... Hombre, lo que me hubiera a mí resultado chocante es que Putin hubiera dicho, si Europa quiere una guerra, me rendiré. Claro, esto me hubiera chocado. Pero, en fin, lo contrario me parece lo más normal, ¿no? Con lo cual, no te sorprende, me deja entonces, tan tranquilo antes, durante y espero que después. Por aquella banda, ¿nos tenemos que preocupar ante esa posible amenaza de Putin? Porque está siempre amenazando a Europa, pero es verdad que en Ucrania estamos viendo que tampoco tiene tanta fuerza como para ir contra la Unión Europea. Entonces veremos, pero amenaza es constante, que están invadiendo espacio aéreo europeo Sin constantemente. armas nucleares dura una semana. No, eso está claro. Bueno, con armas nucleares duramos todos una semana, pero... No, Rusia, si no usa armas nucleares, dura una semana. Y si las usa, no queda Europa para ir, o sea, que no sepa que la quiere. Arturo. No, hombre, vamos a ver, a mí Putin me parece una amenaza, vamos, me parece un asesino, no tengo ningún complejo en decirlo, me parece que es un señor que ha invadido un país y que debía estar en la Corte Internacional de La Haya juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad. O sea, no tengo que le abren a Navalny o que le abren a Boris Nemtsov o a otras personas que ha asesinado, ¿no? Es decir, es un personaje verdaderamente deleznable y entonces que yo no me tomaría a broma sus amenazas. Y, en fin, me gustaría que Europa se gastase el dinero en otras cosas que no fuese en el incremento armamentístico, pero me parece que no va a haber más remedio, ¿no? Ignacio, perdóname, un titular internacional. Bueno, lo que veo es que efectivamente Putin está generando y creando una tensión muy grande, la verdad, en Europa, que es un delincuente, infringió las fronteras de una nación, de Europa, no de la Unión Europea, pero Ucrania,
y hay que tomarle siempre con muchísimo respeto y mucha cautela todo. Por tanto, yo sí soy favorable a incrementar el gasto en defensa para todas las amenazas de España, las que sean, absolutamente. Yo sí que creo que hay que incrementar nuestro gasto en las Fuerzas Armadas, que son las que tienen que velar al final por la soberanía e independencia de España y la integridad territorial de nuestra nación. Con esta cautela hemos llegado al final del programa. Sandro, como siempre, muchísimas gracias. A partir de las 9:26 en Dos Continentes. Y a ustedes les veo, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos una mañana más. Hasta mañana.